Mi nombre es Elier Egbert Neri Torres. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. Pertenezco al Departamento de Ingeniería Química Industrial y de Alimentos, en el núcleo básico del doctorado en Ingeniería y de la maestría en Ciencias de la Ingeniería. En estos posgrados hemos comenzado a desarrollar un proyecto que tiene que ver con pérdidas y desperdicios de alimentos. Principalmente esto viene a partir del conocimiento que me dejó esta vinculación que tengo con la red de pérdidas y desperdicios de alimentos en México, donde fui invitado por la doctora Juliana Morales. El proyecto lleva por título Obtención de biopolímeros mediante un consorcio microbiano autóctono. El proyecto lleva por título Obtención de biopolímeros mediante un consorcio microbiano autóctono, el cual fue desarrollado durante 3 años. En este proyecto se empezó a trabajar con pérdidas y desperdicios de alimentos y sus diversas aplicaciones como valorización de productos. Fue financiado por la Dirección de Investigación y Posgrado y se obtuvieron la titulación de un estudiante de maestría y un estudiante de doctorado sigue trabajando con su tema. Quisiera platicarles que en el proyecto hablamos de pérdidas y desperdicios de alimentos, lo que para sencillez nosotros nombramos PDA, que significa este alimento que es ya sea desperdiciado por la persona que está comiendo o que necesariamente por la forma cultural en la que nos alimentamos se desperdicia, es decir, una pérdida de alimento inevitable, la cual es una parte de la cáscara, una parte o un componente del alimento que ya no es factible consumir porque no podemos degradarlo. Entonces, para esto nosotros buscamos algunas alternativas, lo que se conoce como valorización del material, para poder obtener otros caminos y poderle dar un valor agregado mediante la obtención de algunos componentes importantes. Por ejemplo, nosotros estamos buscando la producción de PHAs o polihidroxialcanoatos, los cuales pueden servir como un agente plastificante y formar al final un empaque. Hablando de esto, nosotros hicimos una recolección y separación de pérdidas y desperdicios de alimentos en una de las cafeterías de la Universidad Iberoamericana. En este caso solamente nos dedicamos a la recolección de cáscaras de frutas. Hicimos un material modelo para ver cómo reaccionaba el consorcio. Enseguida les voy a platicar un poquito sobre el consorcio y más específicamente. Entonces, el siguiente paso fue realizar un secado. Primeramente lo manejamos con energía solar para poder hacer este proceso de secado solar sin nosotros agregar más energía eléctrica para eliminar la generación de los gases de efecto invernadero. Posteriormente también hicimos la prueba del secado inducido por estufas para poder observar la diferencia que había entre la energía cuantificada. Hicimos la cuantificación, observamos algunas periodicidades, por supuesto, como todos debemos saber, en algunos momentos tenemos una producción mayor de papaya, una producción mayor de sandía. Esto es lo que se presentaba en los residuos que generaba la cafetería de la universidad. Muchas veces tuvimos cáscaras de mango que eran más esporádicamente. Entonces esta periodicidad lo que nos representa es cuando el alimento se está produciendo con una mayor cantidad de alimento como tal. Entonces, esta cuantificación a lo que nos llevó es a poder hacer un material modelo en donde juntamos todas las cáscaras de los alimentos que se desperdiciaban y las secábamos y las molíamos. El siguiente paso fue la caracterización de la composición del material. Ya como un material único, se le hizo una caracterización en cuanto a un porcentaje de sus componentes químicos. Al final, todos debemos conocer que la química está componiendo a todas las estructuras del universo, todos estamos basados en estos materiales químicos, lo cual nos lleva a poder hacer este análisis de alimentos y al final conocer cuáles eran los componentes. Estos componentes nos permiten conocer cuáles son los microorganismos que podrían utilizarse. Entonces, esos microorganismos están viviendo en un formato de consorcio. ¿Qué quiere decir? Que mientras uno come alguno de los componentes del material modelo, arroja un subproducto y este subproducto puede ser utilizado por otro de los microorganismos, lo que significará que ellos mismos se van
alimentando de los propios residuos que los otros dejan. Esto es una forma de crecimiento a la cual se le llama cometabolismo, y ese cometabolismo nos permite utilizar diferentes fuentes de carbono para el crecimiento de los microorganismos que pueden ser complejas para degradar. Entonces, por esas razones que se decidió utilizar el consorcio microbiano, puesto que tienen una capacidad mayor de degradación. Entonces, el consorcio microbiano autóctono fue obtenido de una planta de tratamiento de aguas, pero ahora con el objetivo de poder recolectar el PHA. El PHA es un producto intracelular, lo que significa que en el metabolismo de los microorganismos, ellos mismos van generando una acumulación del PHA. Al final nosotros tenemos que hacer una forma de lisis, es decir, romper la célula y poder extraer el PHA para tenerlo disponible y poder generar el material que a nosotros nos interese. Entonces, pues en este caso tuvimos 3 etapas del proyecto que se estuvo desarrollando, en donde pues hicimos la recolección, la cuantificación y la caracterización de los PDAs, sabiendo pues unos porcentajes de lignina que estaba disponible para poder utilizarla como fuente de carbono. Después se realizó la adaptación del crecimiento del consorcio microbiano con especial énfasis en la relación carbono-nitrógeno, que se utiliza siempre para el crecimiento de los microorganismos, además de otros nutrientes que provienen de diferentes medios diseñados, principalmente con el material modelo, después del secado y de un proceso de embollamiento. Y al final pues tuvimos un proceso de producción de los polihidroxialcanoatos. Este polihidroxialcanoato, como les decía, pues se tiene que extraer, se tiene que hacer un paso de extracción y posteriormente puede ser utilizado en algún tipo de material que se esté generando. Por ejemplo, nosotros estamos utilizándolo en un proceso de encapsulación. Entonces, pues aquí les comento un poquito sobre los resultados del proyecto. Obtuvimos un promedio diario de 7.2, más o menos 3.7 kilogramos de pérdidas y desperdicios de alimentos. Como pueden ver, pues es esto muy cercano a 8 kilogramos disponibles para poder utilizarlos cada día. Es decir, nosotros podríamos alimentar el reactor todos los días con 8 kilogramos de las pérdidas y desperdicios inevitables. Esto solamente de una cafetería. Entonces es algo que tiene que ser atendido, que no tiene que pasar desapercibido. Las pérdidas y desperdicios de alimentos inevitables y la generación del consumo de gases la producción de gases de efecto invernadero son un problema que se debe tratar. Entonces, con estos 7.2 kilogramos nosotros empezamos a recolectar diariamente. Hicimos aquí el proceso de secado, lo cual pues hacía que se perdiera un cierto peso y posteriormente lo molíamos. En esto pues tuvimos diferentes zonas de pérdida de material y al final pues pudimos recolectar 10 kilogramos de material modelo, para lo cual pues empezamos a caracterizar para poder introducirlo al proceso de transformación mediante el microorganismo. Aquí caracterizamos el material mediante la técnica de DSC, en donde tenemos pues digámoslo así, la aparición de diferentes componentes, en donde pues vamos observando que tenemos las ligninas, las celulosas, la hemicelulosa. En cada una de estas líneas nosotros encontramos que aparecía uno de los materiales, y con respecto a eso podríamos entender que tenemos el material, además de que lo podemos utilizar como alimento para los microorganismos. La siguiente gráfica que les coloco es una representación de una transformada de Fourier del FTIR, el espectro infrarrojo, en donde pues algunos de los resultados que obtuvimos pues son los enlaces principales que están representando que el polihidroxialcanoato se encuentra dentro de nuestro material. Y lo que nos está representando aquí es que estamos pudiendo extraerlo y teniéndolo disponible para poder hacer los posteriores empaques o la aplicación que se le vaya a dar.
Al final, dentro de este mismo proyecto, el estudiante de doctorado que está trabajando con los materiales pared, que es esta parte, nosotros estamos utilizando diversos biopolímeros extraídos de alimentos y de componentes de algunos alimentos, por ejemplo, de la cáscara de camarón, entre otros. Y pues lo que hacemos nosotros es encapsular un componente importante. Por ejemplo, para el trabajo que se está realizando, pues tenemos urea y tenemos diferentes agentes de material pared para que se genere este recubrimiento. Aquí les muestro una micrografía, la cual pues nos representa partículas o cápsulas de 300 micrómetros, en donde si ustedes logran observar, por ejemplo, en esta partícula, pues está roto. En la parte central nosotros deberíamos de tener el componente importante, y lo que se observa como cápsula es el material pared, lo que podría ser el polihidroxialcanoato, el quitosano, entre algunos otros ejemplos. Entonces, esto lo que nos va a permitir es reutilizar este material y que el alimento cierre un ciclo. Entonces va un poco con el objetivo de generar economía circular para que se cierre el ciclo de este proceso de alimentos, la valorización y la obtención de un producto que nos genere un valor agregado, como lo son las cápsulas, las cuales, pues, como les comentaba, tienen un interior de urea, tienen el material de encapsulación y se va a probar en el crecimiento de algunas hortalizas, es decir, en un experimento en suelos para ver qué tanto crecimiento y qué tanta absorción se tiene del azufre que puede proveer la urea en algún experimento de este estilo. Entonces, pues con esto nosotros cerraríamos el ciclo del proyecto, obteniendo las cápsulas y haciendo la prueba de crecimiento para ver qué tanto se absorbe este material que tenemos aquí.